Bienvenidas hermanas a este espacio ya acostumbrado de Iglesia de Cristo Betel. Mi nombre es Flor de Leal y hoy quiero compartirles algo acerca de la palabra del Señor, que es lo que compartimos a través de este canal. Tenemos hoy algo que tiene relación y no tiene relación con el tema anterior que platicamos, que era sobre la envidia. Hoy es un poco contrastante y queremos hablar sobre la gratitud. La gratitud es algo que pues siempre está en nuestras bocas. Señor, te doy gracias. Nos levantamos y damos gracias por la vida, por la oportunidad de respirar el aire. Pero pocas veces profundizamos en cuanto a lo que significa la verdadera gratitud. Y hoy quiero de alguna forma compartirles algo con respecto a esto y espero que quede en sus corazones como ha quedado en el mío. Primero veamos qué es la gratitud como un concepto normal. Dice que la gratitud es un sentimiento y que es una actitud. Esta es una actitud de valoración y estima de un bien recibido y se expresa en el deseo voluntario de correspondencia por palabras con acciones. Fíjese los dos términos, voluntario y correspondencia. Bien, vamos hoy a tomar una porción de la palabra que nos habla sobre esto y sí vamos a tomarnos el tiempo un poquito para leer. Pero en el capítulo número 7 del Evangelio de Lucas hay una actividad que Jesús hace en una ciudad llamada Capernaum. Él anda por el mar de Galilea, pero tiene muchas experiencias por ahí. Él hace muchos milagros en esos lugares y de repente él le habla a los fariseos, le habla a la gente sobre el bautismo de Juan, entre muchas otras cosas. Recuérdese que la gente le hacía ahí muchas preguntas, pero sin embargo, cuando los fariseos escuchan la palabra sobre Juan el Bautista, ellos la rechazan y no quieren aceptar esa situación. Sin embargo, en el capítulo 7 capítulo 7, versículo 36 de Lucas 7, 36, Y dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Recuérdese que le rogó. Él se sentó. Versículo 37. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con un perfume, y estando detrás de él, a sus pies, no estaba frente a él, estaba atrás de él, llorando, comenzó a rogar y a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Pero bueno, para el fariseo esta era una escena que le ha de haber chocado mucho, porque de repente dice el fariseo, cuando vio esto, él lo dijo y dice que lo dijo para sí. Si fuera profeta, o sea que él lo invitó, pero a lo mejor lo estaba probando. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, que así se llamaba el fariseo, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Primero duda de él y luego le dice maestro. O sea, siempre esa dualidad, ¿verdad?, en los fariseos. Pero voy a parafrasear la siguiente parte, que es el 41, 42 y 43, que se refiere a los dos deudores. Los dos deudores
Le empieza a contar a Jesús que eran dos personas que debían a un acreedor. Uno debía 50 y el otro debía 100. Y vino y como no tenían cómo pagarle, el acreedor les dijo, no, no tengan pena, les voy a perdonar la deuda. Entonces Jesús le pregunta, ahí es donde viene la pregunta de Jesús a Simón, el fariseo. Y le dice, ¿tú qué crees? De estos dos, ¿cuál de ellos le amará más? Entonces el hombre Simón le respondió en el versículo 43, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, y ahora ya continuamos con toda la lectura, vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en su casa y no me diste agua. ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, porque era la costumbre que la gente cuando llegaba una visita le debía lavar los pies porque pues había mucho polvo, en ese tiempo no había calles asfaltadas y era una costumbre. Sin embargo, el fariseo, a pesar de haberlo invitado, no lo hizo. Una cosa, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso tampoco. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. 3 cosas. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amo mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y bueno, todos estaban sentados a la mesa, dice, y se preguntaban, pues, ¿quién es este, verdad? ¿Quién es este que hasta pecados perdonan? En realidad ellos no tenían la revelación, estaban conociendo al maestro, como dice ahí, pero no se les reveló. Entonces, mis amadas hermanas, en esta ilustración que estamos teniendo acá de la mujer pecadora, era pecadora, derramó lágrimas, usó sus cabellos para enjugar los pies de Jesús, tuvo actitudes que reflejaban algo. Y el Señor, ella no le dijo nada al Señor, porque aquí no lo ilustra por lo menos, pero el Señor le dice, mija, ya no tengas pena, tus pecados te son perdonados, tú eres salva, tú eres libre de toda esa carga que estás trayendo este día. Entonces, ¿qué pasó ahí con esta mujer? Estamos hablando, no hemos olvidado que estamos hablando de gratitud. Yo creo que el capítulo, el pasaje se explica por sí solo. Sin embargo, a mí me parece que las lágrimas de la mujer fueron producto de aquel reconocimiento, porque yo creo que la gratitud, y usted no me estará de acuerdo conmigo, creo yo, que la gratitud empieza con el reconocimiento. Primero el reconocimiento de lo que somos, de lo que éramos y de lo que vamos a hacer. Esta mujer estaba en la etapa de reconocer lo que ella era en ese momento. ¿Qué eras tú en aquel momento cuando el Señor te salvó? ¿Qué era lo que estaba pasando por el corazón de esa mujer? Que ella en realidad sus lágrimas estaban reconociendo, pero también estaban suplicando piedad, suplicando perdón. Y entonces el reconocimiento empieza con esas lágrimas que son derramadas por el compungimiento del pecado. Nosotros, pues no sé qué clase de gente pensarán los fariseos que pudiéramos ser, ¿verdad? Pero eso no importa. Lo que importa es lo que el Señor te diga a ti y lo que me diga a mí. Y entonces
Nosotros vamos caminando en este camino, mis hermanas, y muchas veces no notamos que tenemos que recuperar el gozo de nuestra salvación, el gozo de haber sido perdonados. Yo te digo que el Señor dice aquí que al que más se le perdona, más ama. Pero, ¿será que yo he pecado menos que esta mujer? ¿Será que mis pecados son tan pequeñitos que el Señor no me tuvo que perdonar por lo que hice en mi vida pasada? Yo creo que el Señor derramó la misma sangre, la misma cantidad de sangre fue, y recuérdense que se vació, de esa sangre preciosa para poder salvar a esa mujer, para poder salvarte a ti, para poder salvarme a mí. Es el mismo precio que te dice eso. Sin embargo, a veces caemos como en una actitud de darlo por sentado. Damos por sentado que la dádiva de la salvación, que la dádiva de la gracia que diariamente el Señor derrama sobre nuestras vidas, ya es así, y así tiene que ser porque somos hijos. No podemos nosotros tener un poquito de sensibilidad muchas veces, y yo creo que en muchas ocasiones yo me he visto en esa situación, y no sé tú, pero podríamos ver aquí que esta mujer, con esa mezcla de sentimientos de súplica, esa mezcla de sentimientos de culpabilidad, ella de humillación, ella vino a pedir esa ayuda, y ese sufrimiento que le provocó el pecado la hizo reflexionar, y entonces nació en ella la necesidad de irse a poner a los pies del Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Pues la atendió, así como hizo con Adán cuando pecó. Lo cubrió, lo cubrió de las partes que él estaba avergonzado, lo escuchó. Sí, es cierto, lo sacó del huerto, pero al final lo sacó a otro lugar que de todos modos él mismo había hecho. Entonces, el Señor de todos modos y en todo momento nos va a dar de esa maravillosa gracia de su perdón, aunque seamos lo que seamos, pero nosotros tenemos que tener la actitud de ser agradecidos, porque tenemos que magnificar, y eso es lo que te quiero dejar hoy en tu corazón, tenemos que magnificar el favor que el Señor nos hizo al perdonarnos, nos sacó del foso, nos hizo estar con nuestro pie firme en la roca, que es Él. Entonces, ¿en qué nos hemos convertido? Y la mujer luego besa al maestro, y la mujer lo besa porque, y el Salmo, los primeros salmos dice un versículo en el Salmo 12 me parece, besad al hijo para que no se enoje el padre. ¿Por qué habrá que besar al hijo? Porque el hijo fue el que se sacrificó, y a él le tenemos que dar gracias. Primero al Padre, porque él dio lo que tanto amaba, y luego a nuestro amado Jesucristo. Dice Isaías 38 que en el Seol no hay recuerdo de gratitud, en la muerte no hay recuerdo de gratitud. Sin embargo, nosotros somos piedras vivas, somos vivificados a través de la sangre de Jesucristo. Por tanto, la gratitud, que es la voluntad de Dios, según Primera de Tesalonicenses 5:18, que es su voluntad, debemos estar en gratitud todo el tiempo. En una segunda parte, si el Señor lo permite, quisiéramos hablar, hoy hablamos de los besos, de las lágrimas, pero queremos hablar luego de cómo esta mujer ungió con perfume los pies de Jesús. Pero el resultado ya lo sabemos, el Señor la perdonó, y queremos extendernos un poquito la próxima vez sobre esto. Pero ahora yo te dejo esta reflexión. Si estás verdaderamente en una actitud de gratitud constante. Tenemos humanidad, estamos defectuosos, se nos olvidan las cosas, ¿verdad? Se nos olvidan las cosas importantes, pero hoy tenemos que recordar que la gratitud
que le debemos al Señor debe ser enorme. Que Dios te bendiga, mi hermana.